Capítulo 5. Entrenamiento, recuerdos, y el misterioso de la Oficina de Inteligencia Federal. Narrador POF. En medio de la noche, Carlos despertó bruscamente sintiendo un intenso sudor frío cubrir su cuerpo y un escalofrío recorrer su espalda. La pesadilla que lo había perturbado o la extraña sensación de conexión lo mantenían en vilo. Se acurrucó en posición fetal, escondiendo su rostro entre sus piernas, incapaz de contener las lágrimas que caían sin control por sus mejillas. Mientras trataba de tranquilizar el desbocado latir de su corazón. Carlos, no fui yo, no le diré ayuda. No soy como él, ni como ella, sollozó con una voz entrecortada, mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Narrador POF. Carlos se vio sumido en un llanto desgarrador, sintiendo como la incredulidad y el dolor lo envolvían. Sus manos se aferraban con fuerza a su cabeza, tratando de encontrar una respuesta a la traición de su amiga. Se convencía a sí mismo de que no había colaborado en los planes oscuros de ella, de que no deseaba ser como ella, pero la verdad lo golpeaba con fuerza. Había caído en su manipulación. A pesar de la culpabilidad que lo invadía, sabía que en el fondo había ignorado las señales de lo que su amiga estaba tramando. Ahora, era demasiado tarde. Había perdido lo más importante en su vida, su familia, y que su amiga había cambiado. Después de unos minutos de profunda introspección, Carlos se levantó con cuidado de la cama y encendió una lámpara en su mesita de noche. Con paso lento y pesaroso, se dirigió al baño. Al iluminar su rostro en el espejo, pudo ver el cansancio y la angustia reflejados en sus ojos, las ojeras marcadas y el desorden de su cabello testigos de la pesadilla que estaba viviendo. Una mezcla abrumadora de emociones inundó su ser al reconocer su propia vulnerabilidad, entre la tristeza y la rabia. Abrió el grifo del lavabo y comenzó a limpiar su rostro, mientras la voz de su amiga resonaba en su mente, recordándole su traición y el engaño al que había sucumbido. Sí, Carlos, somos muy parecidos. Sería beneficioso reconocerlo, le dijo con una sonrisa enigmática. Carlos, ¿cómo?, dijo con desconfianza, observando a su alrededor. Solo estoy agotado, sí, realmente agotado, dijo con frustración, aunque la voz de su amiga resonaba en su mente, aumentando su inquietud. Sí, ¿no estás agotado, Carlos? ¿Estás escuchando de verdad? ¿Por qué no admites que compartimos similitudes?, dijo con convicción. Carlos, por favor, déjame en paz, Sin. Además, ¿cómo puedes hablarme si no estoy soñando?, exclamó con molestia y cansancio. Sí, como te he dicho, Carlos, estamos conectados y tenemos el mismo poder. Siempre será así. Aunque disfruto de comunicarme en tus sueños, expresó con seriedad. Carlos, ¿acaso lo consideras un juego?, inquirió con seriedad. Sí, ¿por qué tan serio, Carlos? Eso no es típico de ti. Tiene que ver con lo sucedido ese día, dijo con una pizca de malicia. Narrador POF. Carlos no ofreció respuesta alguna, manteniéndose en completo silencio. Sí, bueno, eso ya no importa. Lo importante ahora es por qué no quieres unirte a mí como antes. ¿Acaso no aprecias lo que tenemos?, dijo con seriedad. Carlos, cállate. Nunca me uniré a ti. Me engañaste, me manipulaste y has destruido a mi familia, mi hogar, gritó con firmeza, pero con tristeza palpable. Sí. Oh, Carlos, querido Carlos. Todo lo que hice fue por un bien común. Haré todo lo posible para que te unas a mí, porque tú y yo tenemos algo en común.
Somos parecidos, Somos parecidos, somos parecidos. reiteró la última frase con un tono inquietante. Narrador POF. Carlos se tapó los oídos en un gesto desesperado, tratando de ahogar la voz de su amiga que retumbaba en su mente. Cuando el sonido finalmente se desvaneció, alzó la mirada con cautela para encontrarse con su reflejo distorsionado en el espejo del baño. En la penumbra, su imagen se veía oscura y perturbadora, reflejando una versión retorcida tanto de sí mismo como de su amiga, con sonrisas siniestras dibujadas en sus rostros. Las palabras crípticas "tú y yo somos iguales", Carlos, aparecieron misteriosamente ante sus ojos, desencadenando una oleada de emociones tumultuosas en su interior. La frustración y el miedo se apoderaron de él, llevándolo a golpear con furia el espejo. Los fragmentos afilados estallaron en el aire y se incrustaron en su mano, desencadenando un dolor agudo que lo hizo jadear. La sorpresa y el horror se reflejaron en su rostro al ver la sangre brotar de la herida, mientras el caos se reflejaba de forma caótica en el espejo destrozado. La imagen distorsionada de sí mismo, dividida entre la ira y la malevolencia, le resultó aterradoramente realista. Con el corazón latiéndole desbocado, Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda y una sensación de debilidad lo invadió, haciendo que sus piernas flaquearan y cayera al suelo con un estrépito sordo. A pesar del intenso dolor en su mano, logró encontrar una frágil calma en medio de la confusión que lo envolvía, mientras la sangre goteaba silenciosamente en el suelo. Carlos, yo no soy como él, no somos iguales, Sin, respondió con seriedad aunque con dolor en su interior. Narrador POF. Carlos permaneció en el suelo por unos breves instantes, sintiendo el dolor en su cuerpo mientras intentaba recuperar el aliento. Con esfuerzo, se puso de pie poco a poco, apoyándose en el mueble más cercano. Con determinación en la mirada, se acercó al cajón, sus manos temblando ligeramente antes de abrirlo con cautela. Carlos, necesito calmarme, murmuró para sí mismo mientras sacaba un frasco de pastillas y se tomaba 5 de ellas. Luego, con calma, sacó unas vendas. Narrador POF. Luego de tomar las 5 pastillas, Carlos vendó sus manos heridas y sintió como su cuerpo se deslizaba lentamente hacia la pared, para luego descender suavemente hasta el suelo. Se quedó inmóvil, enfocándose en relajarse y esperar pacientemente los efectos de la medicina. Después de unos minutos de calma, Carlos percibió unos leves golpes en la puerta del baño, lo que lo hizo sobresaltar en su ya sensible estado. Vladimir, ¿estás bien, compañero? Preguntó con seriedad y preocupación. Carlos, sí, Vladimir, estoy bien. No te preocupes, respondió con un dejo de tristeza en su voz. Vladimir, ¿estás seguro? Escuché el sonido de un espejo rompiéndose y creo que gritaste. ¿Te pasó algo? Dijo con seriedad. Carlos, Vladimir, te dije que estoy bien, ¿vale? Respondió con cierta molestia en su voz, además reflejaba su agotamiento y los efectos de la medicina. Narrador POF. Tras unos breves segundos de contemplación, Vladimir rompió el silencio con sus palabras una vez más. Vladimir, supongo que has tenido una pesadilla, ¿no es así? Imagino que se trataba específicamente de ella. Preguntó con tono serio. Carlos, ¿cómo lo supiste? Murmuró con semblante serio y lleno de dudas. Vladimir, uff. Te espero en la sala de entrenamiento. Allí te explicaré cómo lo sé, y quizás el entrenamiento te ayude a relajarte, dijo con seriedad antes de abandonar la habitación, dejando a Carlos solo con sus pensamientos. Narrador POF. La habitación quedó envuelta en un silencio gélido, sumiendo a Carlos en una atmósfera de soledad y reflexión. Mordiéndose los labios, se mantuvo apoyado en la pared, mientras sus pensamientos danzaban a su alrededor, entrelazándose con la sensación de hormigueo debido a la medicación que acababa de tomar. Tras unos minutos de profunda reflexión, Carlos se puso de pie con cuidado, sintiendo cada músculo tenso y dolorido por la falta de sueño. Sin prisas, se dirigió hacia el baño, donde el agua caliente acarició su cuerpo, aliviando en parte sus dolencias físicas. Una vez salió del baño, se vistió con movimientos lentos y precisos, como si cada prenda recordara su vulnerabilidad. Con paso sosegado, abandonó la habitación y se dirigió hacia la sala de entrenamiento. «25 minutos después». Narrador POF. Después de un lapso de 25 minutos, Carlos llegó a la sala de entrenamiento. Al acceder al lugar, se percató de la presencia de Vladimir, inmerso en la configuración del sistema de control para el programa de entrenamiento.
La sala estaba silenciosa, solo interrumpida por el zumbido constante de las máquinas y el sonido de los pesos al ser levantados. Carlos se acercó a Vladimir, quien levantó la mirada. Vladimir, qué bueno que viniste, compañero, dijo con tranquilidad. Carlos. Bien, Vladimir, ¿por qué has insistido en que esté aquí? Preguntó seriamente mientras se dirigía a su casillero personal. Vladimir, como te mencioné, el entrenamiento te ayudará a relajarte y también necesitamos abordar el tema de tus pesadillas, expresó con seriedad. Carlos. Mira, comprendo tu preocupación, pero no me siento cómodo hablando de eso, es algo muy personal. Aún así, me intriga cómo sabes que ella está relacionada con mis pesadillas, dijo serio, mientras abría su casillero y sacaba algunas cosas. Vladimir, si deseas obtener respuestas, tendrás que compartir lo que sucedió, respondió seriamente mientras avanzaban hacia el centro de la sala. Carlos. Bien, por ahora no estoy de humor para discutir, mencionó con cierta molestia al cerrar su casillero. Narrador POF. Después de cerrar con llave su casillero, Carlos se dirigió hacia el centro de la sala de entrenamiento, listo para empezar con un pequeño calentamiento para preparar sus músculos. Mientras se movía de un lado a otro, Vladimir lo observaba atentamente, esperando a que Carlos terminara su rutina de calentamiento. Tras unos minutos, Carlos completó su preparación y su cuerpo se encontraba preparado para iniciar su entrenamiento. Carlos. ¿Qué tienes planeado para el entrenamiento de hoy, Vladimir? Preguntó con interés. Vladimir, nos enfocaremos en algo que sabemos hacer bien, dijo con seriedad mientras lanzaba un objeto hacia Carlos, quien lo atrapó con destreza. Carlos. ¿Entrenamiento de sable de luz? Comentó con calma. Vladimir. Exacto, compañero, respondió con solemnidad mientras encendía su sable de luz de color verde. Prepárate, amigo, dijo con seriedad. Carlos. Perfecto, respondió con determinación, encendiendo su propio sable de luz, que brillaba en un intenso color rojo oscuro. Narrador POF. Tras encender sus sables de luz, Carlos y Vladimir sostuvieron una mirada intensa. Mientras Carlos avanzaba hacia la derecha y Vladimir hacia la izquierda, la tensión era palpable en el aire, sin apartar la mirada el uno del otro. En un instante, Vladimir se lanzó hacia Carlos con determinación, levantando su sable de luz con la intención clara de atacar. La respuesta de Carlos fue rápida y precisa. Bloqueó el golpe con un movimiento ágil de su propio sable de luz. La energía emanada por el choque de los sables creó destellos brillantes y colores vibrantes que llenaron la sala de entrenamiento con un aura mágica y deslumbrante. A partir de ese momento, ambos se enfrascaron en un duelo de destreza y habilidades. Vladimir lanzaba una serie de ataques veloces y coordinados, mientras que Carlos respondía con precisos bloqueos y contraataques. Cada choque de sables de luz generaba una sinfonía visual de chispas y colores resplandecientes, convirtiendo la sala de entrenamiento en un escenario de ensueño y energía pura. Carlos. Ahora bien, dime cómo conoces mi pesadilla. Dijo con seriedad Carlos mientras bloqueaba cada ataque de Vladimir con su sable de luz. Vladimir, eso es fácil, aún conociendo ciertos detalles de tu pasado oscuro, valoro tu reserva al respecto. Recuerdo que cuando eras más joven tenías esas pesadillas, lo cual te llevó a consultar a un psicólogo. Desde que iniciamos nuestra misión, he notado que no has dormido bien. Se te notan las ojeras y tu humor ha estado muy bajo. A pesar de tu habitual seriedad, últimamente te veo aún más serio, y ese grito que diste hace unos minutos no pasó desapercibido. Me parece que las pesadillas actuales tienen que ver con ella. ¿Estoy en lo correcto?, expresó Vladimir con seriedad mientras seguía atacando a Carlos con el sable de luz. Carlos. Sí, ¿podrías explicarme cómo supiste que ella está relacionada con mis pesadillas? Preguntó Carlos con tranquilidad, ejecutando un ágil movimiento para situarse detrás de Vladimir. Narrador POF. Después de que Carlos se colocara sigilosamente detrás de Vladimir, este último estaba a punto de lanzar un ataque fulminante con su sable de luz. Sin embargo, los reflejos agudos de Vladimir le permitieron detectar la presencia de su adversario en el último momento, lo que le permitió bloquear el sable de Carlos con precisión milimétrica. Tras unos momentos de tensión, ambos empezaron a enfrentarse mentalmente con sus sables de luz, intensificando la pelea. Después de varios minutos de combate, ambos chocaron sus sables mientras se movían alrededor el uno del otro, con la mirada fija y continuando la presión en sus armas. Vladimir, fácil, compañero. Escuché lo que dijiste en el baño sobre no querer ser como ella. Supongo que tiene que ver con la misión que estamos llevando a cabo en tu universo. Así que no fue difícil intuir que tus pesadillas están relacionadas con tu pasado y con ella, ¿verdad?
dijo con seriedad, mientras Asia se alejaba de Carlos haciendo una voltereta. Carlos, espera un momento, ¿estuviste escuchando lo que dije en el baño? Dijo un poco molesto, acercándose a Vladimir con determinación. Vladimir, Carlos, no es momento de discutir. Solo responde a la pregunta, dijo en posición de combate, con su sable de luz listo y la mirada fija en Carlos. Carlos, está bien. Sí, ellas son parte de mis pesadillas últimamente, aunque no son exactamente pesadillas como mencionas, dijo con seriedad, revelando un poco de temor en su voz mientras se preparaban para atacar. Su postura demostraba que estaba decidido a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Vladimir, explícate, amigo, necesitamos comprender esto para seguir adelante, dijo con calma, tratando de entender la situación y apoyar a Carlos en lo que fuera necesario. Carlos, como dije, no son pesadillas. Ella me los explica. Antes de que comenzara esta misión, ella empezó a aparecer en mis sueños. Pensé que era un recuerdo de mi pasado, pero no fue así, dijo con determinación, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en su objetivo, listo para desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Vladimir, ¿cómo funciona esa conexión con ella, amigo? Preguntó con curiosidad, esperando obtener más información para poder ayudar a Carlos a superar sus miedos y desafíos. Carlos, tú lo sabes. Es por esta maldición, dijo enojado, con fuerza en su voz y una chispa de determinación en sus ojos, mientras el símbolo de Absolute Solver brillaba brevemente en sus pupilas, demostrando la complejidad de la situación y la importancia de su lucha interna. Vladimir, Absolute Solver, respondió con seriedad mientras bloqueaba un ataque de Carlos con su sable de luz. Carlos, sí, dijo de manera seca mientras continuaba atacando. Vladimir, ¿y qué te dijo? Preguntó con seriedad mientras seguía bloqueando cada uno de los ataques. Carlos, ella me dijo que me uniera a ella. Respondió con seriedad. Narrador POF. Ambos continuaron su frenético intercambio de golpes con los sables de luz, bloqueando y esquivando cada ataque con destreza. La intensa pelea prosiguió hasta que un sonido inusual rompió la secuencia de movimientos, indicando que la batería se estaba agotando y que el sable podía estar sobrecalentándose. Ante esta situación, Vladimir consideró su próximo movimiento con cautela, pero antes de actuar, decidió hacerle una pregunta crucial a Carlos. Vladimir, dime Carlos, ¿todavía sientes algo por ella? Dijo con seriedad. Narrador POF. La pregunta de Vladimir dejó a Carlos en estado de shock durante unos segundos, lo que fue suficiente tiempo para que Vladimir aprovechara la situación y le propinara una contundente patada que lo hizo caer de rodillas, al mismo tiempo que lograba apagar el sable de Carlos. Carlos. Mierda, Vladimir, eso estuvo sucio. Dijo con molestia mientras se sujetaba el estómago por el golpe recibido. Vladimir, ¿estás listo, amigo? Siempre alerta, pero dejemos eso de lado por ahora. Responde mi pregunta, ¿sigues sintiendo algo por ella? Preguntó con seriedad. Carlos, no entiendo a dónde quieres llegar con eso, dijo confundido al levantarse. Vladimir, es simple, Carlos. Ella está buscando que te unas a su causa y hará todo lo posible para lograrlo. Con su control sobre esta galaxia alternativa y su poderoso ejército, ¿qué harás cuando te enfrentes a tu antigua amiga? ¿Tus sentimientos te impedirán actuar? Cuestionó con franqueza. Carlos, ese momento no llegará, Vladimir. Estamos en guerra contra JC. Henson, no es momento de preocuparse por ella o los Solvers, respondió con determinación. Vladimir, ¿qué sucederá cuando entremos en guerra contra los Solvers? ¿Te enfrentarás a tu antigua amiga? ¿Podrás dejar tus sentimientos de lado por el bien común? Preguntó con seriedad. Carlos, no lo sé, Vladimir, no lo sé. Pero por ahora, me retiro de este entrenamiento. No necesito más presión en este momento, dijo mientras dejaba la sala de entrenamiento en silencio. Narrador POF. Antes de que Carlos saliera de la sala de entrenamiento, Vladimir hizo su última pregunta. Vladimir, una última pregunta, Carlos. Cuando llegue el momento de enfrentarte a ella, ¿utilizarás el Absolute Solver? Preguntó con seriedad, lo que provocó que Carlos se detuviera en su salida. Carlos, ¿qué dijiste? Dijo un poco molesto mientras se volteaba. Vladimir, dije si vas a utilizar el Absolute Solver cuando te enfrentes a ella, expresó con seriedad. Carlos, no, yo no voy a utilizar el Absolute Solver, respondió un poco más molesto. Vladimir, entonces, morirás, dijo seriamente. Carlos, ¿qué quieres decir? Preguntó con seriedad. Vladimir,
Tú y yo sabemos la capacidad del Absolute Solver, ella la tiene y de algún modo tú también la tienes. Entonces, dime cómo piensas enfrentarte a ella cuando llegue el momento. ¿Cómo planeas sobrevivir si no quieres utilizar el Absolute Solver? Dijo con seriedad. Carlos, cállate. Tú sabes muy bien por qué no quiero usar esa maldición. Por culpa de eso, mi familia murió, perdí a mis amigos, mi amiga se convirtió en villana. Y no quiero volver a convertirme en esa cosa como la otra vez. Dijo con furia, desafiando accidentalmente al Absolute Solver que provocó una pequeña explosión de energía provocada por sus emociones hizo que las luces titilaran y por un instante, Vladimir vio a un Carlos diferente, como si su cuerpo estuviera cambiando, antes de que todo volviera a la normalidad. Vladimir, suena un poco hipócrita viniendo de ti, ¿no crees? A veces has hecho uso del Absolute Solver en situaciones menos graves, dijo con seriedad. Carlos, Vladimir, no puedes comparar el uso que yo le doy con lo que tú quieres que haga. Me voy, no quiero seguir hablando de esto. Avísame cuando lleguemos a nuestro destino. Salió de la sala visiblemente afectado. Vladimir, veo que todavía te afecta lo que pasó ese día. Pero lamentablemente era realmente necesario, Carlos, dijo en voz baja mientras observaba el espacio.